Buenos días a todos. Bueno, el día de hoy estamos acompañados por las personas que le han dado su vida para poder buscar a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos en todo el territorio nacional, debido a los niveles de violencia que tiene el país y que ha tenido desde que empezó esta intestina mal llamada guerra contra el narcotráfico. El día de hoy reunimos a solamente una comisión de víctimas de miles que están todos los días buscando en fosas, en morgues, en cada rincón del país a sus seres queridos. Yo agradezco la disposición del senador Álvarez y Casa para poder convocar a esta rueda de prensa, y también agradezco a la senadora Verónica Delgadillo por Jalisco, a la senadora Indira Kempis por Monterrey, el estar aquí presentes. Hace un momento hicimos un llamado en el Pleno del Senado recordándoles una frase que dijo Belisario Domínguez y la cual el Frente Nacional Ni Una Menos nos los entregó. Y repito, el mundo está pendiente, vosotros miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honréis. El día de hoy es el aniversario de Belisario Domínguez y no es más pertinente recordar sus palabras. Quiero pasar el uso de la voz al senador Emilio Álvarez y Casa, porque lo único que vamos a hacer hoy, los senadores que estamos aquí presentes, es darle la voz a quienes han luchado desde muchos años para poder dar y encontrar verdad y justicia en este país. Emilio. Buenos días a todas y todos. Nos acompañan acá en el Senado y nos distingue y nos honra su presencia una serie de colectivos, como se ha mencionado, de artistas, pero también de víctimas, están artistas, están periodistas desplazados, representantes de braceros, del comité, el mecanismo de defensa a periodistas y defensores de derechos humanos, y en su conjunto del medio artístico y cultural, que vienen a levantar la voz justo por la preocupación de la iniciativa para desaparecer diversos fideicomisos. Como ustedes saben, los fideicomisos es un mecanismo de política pública financiera que permite garantizar el funcionamiento para distintos fondos de manera multianual, de manera no discrecional, e incluso que permita generar fondos para la investigación, para el trabajo, para el arte, que permita la incorporación no solo de recursos públicos, sino también privados. Ellas y ellos nos van a explicar el sentido de su presencia acá. Nuestro papel es solo abrirles el micrófono. Si nos pueden acompañar, Giovanna, por favor. Cada quien presentes un poquito de qué medio es. Hola, buenos días. Mi nombre es Giovanna Zacarías, actriz, y Mónica del Carmen, actriz. Venimos en representación de la comunidad cultural y artística de este país. Nuestra inquietud es acerca de perder un fondo, el Fidecine. Anteriormente hemos perdido ya como la autonomía del FONCA, que ahora ha sido absorbido por la Secretaría de Cultura. Después perdimos el FOPROCINE, que es el rubro el fideicomiso que embargaba todas las películas de autor, esas películas que nos representan a nivel internacional alrededor del mundo, y por lo que México se ha puesto en la mira de la cinematografía internacional. Después el FOPROCINE es absorbido por el Fidecine, el cual ahora quiere ser extinguido, y nuestra pregunta es, como ya lo dijo Emilio, los fideicomisos fueron creados para ser bajo la ley. Lo que no está en la ley no estará protegido, y los presupuestos no están protegidos por la ley, sino están en la ley. ¿Qué es más factible de ser corrompible o de ser corrupto? Un fideicomiso que tiene un jurado o un consejo ciudadano que razona, que estudia los proyectos que se piden, para los que se piden los apoyos, y que no es discrecional, o alguien que te va a agarrar el dinero del fideicomiso y entonces te lo va a dar de forma directa
Depende si te callas, si me caes bien, si me caes mal, porque luego si me caes mal yo no quiero hablar contigo, señor político. Si tienes una afinidad política. Están politizando los recursos. Los recursos tienen que pasar por estos fideicomisos fueron precisamente para que no se prestaran a manipulación de ese dinero a conveniencia del gobierno en turno. Entonces, nosotros venimos aquí de parte de la comunidad cultural, hemos estado muy pendientes de todo lo que ha hecho este gobierno. Creo que muchos saben que muchos fuimos simpatizantes de la votación de Morena para el presidente de la República, del cual yo me arrepiento, lo digo de manera personal, no de mi gremio. Y otra cosa que también es escandalosa es ver que se habla de proyectos centralizadores de cultura como el proyecto Chapultepec, que tiene el 25% de todo el rubro de cultura, que también se va a dar de manera directa sin consultar a la comunidad cultural de este país. Se trataba de descentralizar el dinero, por lo menos de la cultura, y están haciendo un proyecto de esa magnitud en el bosque de Chapultepec, un proyecto faraónico para ensalzar la figura presidencial. Perdonen, hay que preguntar a la comunidad cultural si está de acuerdo en que más de 3.500 millones de pesos se vayan a un proyecto como ese cuando los recintos culturales de este país ya estaban muertos. Sí, solo quiero agregar que hacemos un atento llamado al Congreso de la Unión y a la sociedad civil para alzar la voz y manifestarse en contra de esta iniciativa de ley que extingue fideicomisos no solo de cultura, sino también de derechos humanos, de búsqueda de víctimas, de periodistas desplazados. Y creo que es importante unirnos en estos momentos y estar informados acerca de lo que acontece con esta iniciativa de ley, que de manera fácil se puede intuir que no es una iniciativa lógica. Los fideicomisos pueden auditarse, pueden generarse investigación acerca de si funcionan o no, pero creo que nos es importante decir que nos dejen participar, que nos dejen hablar y que nos dejen dialogar acerca de si sí o no estos fideicomisos, que bueno, de entrada decimos que no, porque los fideicomisos han servido, algunos con muchas trabas, pero creo que dejarán un vacío legal administrativo del que penden muchas personas, muchas familias. Yo soy indígena zapoteca del estado de Oaxaca. Mi madre vende en un mercado y con mucho esfuerzo me dio educación para poder estudiar cine, estudiar actuación, y ahora de lo que vivo y de lo que vivimos muchas familias pende de un hilo. Por eso hago este atento llamado en nombre de toda la comunidad artística y de las personas que vivimos de la industria del cine, que había estado en un oscurantismo terrible y que en estos momentos está en boca de todos, ganando festivales muy importantes y generando diálogo sobre nuestro arte. Muchas gracias. Solo un último comentario. Hay que ser congruentes. Si vamos a deshacer todos los fideicomisos, entonces no hay que darle 30,000 millones de pesos al fideicomiso de Sedena. Más armamento. Queremos más mentes conscientes, queremos más arte y cultura, esa es una gran herramienta. Menos armas, más cultura. También queremos agradecer la presencia, el apoyo y el voto en contra que en su momento darán al senador Juan Cepeda, Samuel García y Noé Castañón, también de la bancada de Movimiento Ciudadano. Van a faltar las víctimas, ¿sí? Las víctimas. Buenos días, mi nombre es Araceli Rodríguez Nava y hoy solo quiero decirle a los senadores y senadoras que están por votar que se cierren los fideicomisos que son de derechos humanos, de defensores, defensoras y periodistas, cineastas, cultura, ciencia, salud y muchos más, que no sean parte del veneno de la serpiente que derrotará al águila, porque es un veneno que tienen dentro de su corazón si lo hacen. Va a ser la muerte terminal de la Ley General de Víctimas,
de la Ley de Protección a Personas Defensoras, Defensores y Periodistas de Gobernación. Y también a las víctimas de diferentes estados de la República Mexicana. Lo que están haciendo es querernos volver a ver dentro de nuestras casas sin buscar a las personas que nos hacen falta, que un día salieron sin regresar. De una vez les decimos, senadores y senadoras, esto no va a pasar, porque si hemos caminado de norte a sur, de este a oeste, lo seguiremos haciendo. Pero los recursos no se los pueden quedar, no se los pueden apropiar. No puede ser Hacienda quien ahora decida qué hacer y qué no hacer con los derechos de las víctimas, de los ciudadanos, de las personas que están en salud, de los cineastas. No puede ser, por mencionar algunos, pero son muchísimos fideicomisos los que están por desaparecer. Hoy queremos, de verdad, volverles a suplicar, no lo hagan, no carguen en sus conciencias la muerte de más personas defensoras, defensores, periodistas y víctimas que hoy en día estamos amenazadas. No carguen en sus conciencias que el día de mañana pueden ser ustedes los que estén pidiendo apoyo porque ya les desaparecieron un hijo, una hija, un familiar y después en los expedientes leerán cómo se los quemaron y cómo se los descuartizaron. Y después tendrán que cargar una pala, un pico y ir a los cerros a buscarlos y a buscarlas. De verdad no queremos que ni por un segundo vivan el dolor que vivimos miles de familias. No queremos que sientan cómo se llora para adentro, porque desde llorar desde el alma duele y duele mucho y va cercenando las vidas, va generando una muerte silenciosa. Por ello hoy estamos aquí. ¿Quieren que nos hinquemos ahorita? Todos los que estamos aquí pidiendo que no tumben los fideicomisos sensibles, lo hacemos. Quieren que lo hagamos, lo hacemos de verdad. De verdad les pedimos sensibilidad, conciencia y que esta vez actúen con el corazón y no con la razón de un mandato presidencial. Porque el señor López Obrador prometió muchas cosas de las que hoy no cumplió y como lo dijo la persona que me antecedió, la actriz, di mi voto de confianza por cambiar la cuarta transformación y esto no sucedió. Sí, por verdad, por justicia, por reparación y no repetición, porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivas se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, los medios de comunicación, los senadores que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es María Isela Valdés Chaides. Vengo de Reynosa, Tamaulipas. Vengo a pedir justicia aquí al Senado de la República Mexicana. Ya lo hicimos en Cámara de Diputados y la diputada Dolores Padierna nos agredió. Mi hija se quedó en casa con un brazo lastimado porque sus guaruras, sus guardaespaldas nos maltrataron y nos golpearon por ir a pedirles justicia y que no nos pueden quitar los fondos de ayuda, los miserables fondos de ayuda que tienen las víctimas de este país, los periodistas, los defensores de derechos humanos y el pueblo en general. En la República Mexicana nosotros tenemos un pueblo muy pobre, muy oprimido y un gobierno muy rico. Un gobierno muy rico que hoy nos hace más víctimas y nos lastima más. Hoy queremos decirle al doctor Alejandro Encinas y a Carla Quintana que ya no mientan tanto, que es mentira de Carla Quintana que le dio a las víctimas 35 millones de pesos para las búsquedas. Eso no sucedió, porque en este año 2020 de pandemia no ha habido búsquedas. Nuestros hijos no sabemos en dónde están, no sabemos si están en una fosa clandestina, no sabemos si los tienen en algún penal, no sabemos si están vivos o si están muertos. Tenemos el corazón desgarrado y lleno de dolor y no nos vamos a cansar de pedirles a todos la ayuda que necesitamos y que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
tome conciencia de esto. Aquí estamos las víctimas suplicando y llorando. Y ahorita la única solución que nos queda es aquí en el Senado. Por eso estamos hoy aquí y queremos respuesta de los senadores que son más accesibles, que nos dieron un trato digno y que nos dejaron pasar aquí a este recinto, porque en la Cámara de Diputados, las pocas personas que pasamos, tuvimos que pasar en la cajuela de un carro ayer para poder que estuviéramos presentes y decirles que no pueden aprobar el fondo, no pueden quitar el fondo de las víctimas del delito. Muchas gracias, señores. Con permiso. Hacemos un llamado a los senadores de la República. Mi nombre es Yadira González, vengo de la ciudad de Querétaro y busco a mi hermano desde hace 14 años. Las víctimas, como lo han dicho mis compañeras, hemos caminado durante muchísimos años hasta lograr que hubiera una ley general de atención a víctimas. Esta no puede ser violada y al ser mutilada de esta manera en un artículo tan importante como es el 132, le da una puñalada certera a la atención a víctimas de este país. Queremos hacer un llamado a todos los senadores para que nos den la oportunidad de revisar uno a uno los fideicomisos, sentarnos a platicar con ellos y poder hacer esta revisión de todos los fideicomisos, que no nada más lastiman al pueblo mexicano en derechos humanos, también lastiman en salud, en educación. Esto es un golpe certero para la sociedad mexicana. Es de verdad lamentable que el presidente de la República haya puesto el dedo sobre el dinero o quiera tomar partido y echar mano del dinero de la sociedad, de las víctimas. Nos gustaría mucho que los senadores tuvieran esta apertura para poder revisar cada uno de los fideicomisos. Muchas gracias. Pensamos que pasen víctimas con periodistas. Sí. Buenos días, soy Griselda Triana, soy periodista, defensora de derechos humanos y esposa de Javier Valdés, periodista asesinado en Culiacán, Sinaloa, el 15 de mayo de 2017, obviamente asesinado por hacer su trabajo. Quiero decirles que estamos viviendo una nueva forma de hacer gobierno, pero eso no significa que se deba abandonar ni relegar a las víctimas de decisiones tan importantes como es la extinción de los fideicomisos. Las víctimas de este país somos un asunto político y quedamos en medio de cualquier decisión que nos ponga en una situación de mayor vulnerabilidad. Las víctimas, en su gran mayoría, vivimos diferentes procesos en nuestra búsqueda de justicia y verdad, reparación. Por un lado, es el de la vía jurídica, que es lidiar lastimosamente con la lentitud de un sistema judicial que le queda de ver mucho a las víctimas, el cual se ha visto rebasado, desde luego, por la pandemia que vivimos. Tener acceso a la justicia en este país es casi algo inalcanzable. Eso no significa que dejemos de reconocer ciertos avances, y lo digo a título personal, pero no es suficiente. Creo que nunca será suficiente. Saber por qué asesinaron a Javier o por qué desaparecieron a Alfredo Jiménez Mota, por ejemplo, así como a decenas y decenas de sus colegas periodistas, es algo que seguramente nunca sabremos. Sin verdad no hay justicia. Ser víctima directa o indirecta es algo que nadie busca. Las cosas simplemente suceden y nos cambian la vida. La violencia cambia nuestros proyectos de vida, nos obliga a desplazarnos y a replantear un futuro que no teníamos contemplado.
Así que lo mínimo que me gustaría tener es claridad respecto a lo que nos separa el futuro cercano ante la desaparición de los fideicomisos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como el de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Yo me encuentro bajo protección del mecanismo desde agosto de 2017 y soy parte del Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas desde ese mismo año. Y realmente me preocupa no tener la información precisa a través de la Secretaría de Gobernación, de quien dependen tanto el mecanismo como la CEAP. Es muy delicado para las víctimas carecer de vías de comunicación claras y directas sobre este asunto, porque entonces sumamos factores estresantes a nuestras de por sí complicadas vidas. Hay cosas que no podemos cambiar, pero sí reencauzar, y que el mal manejo de los recursos que se hizo en el pasado de estos fideicomisos no volverá a ocurrir. Pero es necesario enviar un mensaje claro y contundente a las víctimas en el sentido de que no quedarán desprotegidas. También es importante saber cuál es la posición, la postura de las senadoras y los senadores respecto a la materia de derechos humanos y libertad de expresión. ¿Para qué poder es importante garantizar estos derechos humanos? Es la pregunta. Entonces, creo que tienen un gran compromiso y una gran deuda el Poder Legislativo con las víctimas. No nos vuelvan a revictimizar. Creo que ese es el llamado, no vivir en la incertidumbre. Queremos certezas. Muchas gracias. Buenos días a todos, buenos días a los senadores Emilio Álvarez y Casa y a los senadores que están acá a mi lado, que nos invitaron. Yo me llamo Omar Bello Pineda, soy periodista desplazado del estado de Guerrero desde hace 3 años, también llegué en el mes de agosto, y de verdad que es un tema muy delicado el que se está tratando con lo de los fideicomisos, porque somos alrededor de 1,300 personas las que estamos bajo el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y de desaparecer este fideicomiso, no sabemos qué va a pasar con nosotros. Yo hoy no sé si a final de mes voy a tener dónde vivir, no sé si voy a tener alimentos, no sé si realmente es como el Ejecutivo Federal ha dicho, que hoy el dinero se nos va a entregar directamente. Yo honestamente, a mí no me interesa si me entregan el dinero directamente. Yo lo que quiero es tener certeza de que voy a estar bien, porque se supone que desde que yo llegué a integrarme al mecanismo, estoy protegido por la ley del mecanismo. El punto aquí es que no nos han, ahora sí, dado un panorama amplio de cuál es la situación y qué es lo que va a pasar con nosotros. Ya sabemos que van a desaparecer los fideicomisos, ya sabemos que el dinero lo van a tomar. Ellos dijeron que es para combatir la crisis por el COVID, que es para la cuestión de programas sociales. Yo creo que ninguno de nosotros está en contra de que haya ese tipo de apoyos, pero también creo que nosotros merecemos tener certeza de qué va a pasar con nosotros, porque hoy en día yo no sé si a fin de mes me voy a tener que ir abajo de un puente con una caseta de campaña, porque yo no puedo regresar a donde yo estaba. Si yo regreso a donde yo estaba, me van a matar. Entonces, yo no sé qué va a pasar conmigo, y honestamente es el llamado que hacemos, creo, todas las víctimas a los senadores, porque los diputados no nos escucharon. Ayer que acudimos con ellos y que nos recibió el presidente de la bancada de Morena, su actitud fue cínica y de desdén hacia nosotros. Nos escuchó, no sé, los que estuvieron en la reunión que tuvimos, él estaba así, miren, nosotros estábamos hablando nuestros temas y él estaba viendo papeles así. O sea, no le interesa, y no le interesa de verdad resolver la situación de las víctimas. Para ellos, la cuestión de derechos humanos es una cuestión muy apartada. No tienen, no sé si no tengan empatía, o no sé si digan que como no fue un problema que ellos crearon, no tienen por qué resolverlo, pero hoy son gobierno y hoy nos tienen que ver y escuchar y saber que nosotros somos personas que tenemos familias, que tenemos un futuro incierto, y ellos lo que menos hacen es ver eso. Ellos solamente ven el dinero que se van a joder y es todo. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Efraín Arteaga, represento aquí al Movimiento Unificado de Exbraceros. Como todo el mundo sabe, más de 4.600.000 trabajadores braceros mexicanos laboraron en Estados Unidos en la época de la Segunda Guerra Mundial y el periodo de posguerra. Y en todo el tiempo que trabajaron en Estados Unidos les estuvieron reteniendo el 10% de sus salarios y se los debían de regresar una vez que los braceros estuviesen de regreso en sus comunidades y en su país. Y desafortunadamente el Estado mexicano nunca le regresó esos fondos de ahorro, que eran el 10% de su salario en dólares, desde luego. Ahora nuestros compañeros exbraceros son personas de la tercera edad, muchos de ellos de 90, 95, hasta 100, 101, 102 años de edad, y el Estado mexicano no ha tomado ninguna medida seria ni para reconocer esa deuda, ni mucho menos para restituirles sus fondos de ahorro. En septiembre de 2013, precisamente cuando el hoy senador Emilio Álvarez y Casa era alto directivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, interpusimos una queja en este organismo internacional que fue admitida para trámite y que está en proceso. A partir de 2005 se creó una ley y con esa ley un fideicomiso para otorgarles a los exbraceros un miserable apoyo social de 38,000 pesos por única ocasión. O sea, se los entregaba una sola vez y nunca más. Y ese fideicomiso, el 10.230, es el que ahora está bajo amenaza inminente de desaparecer. Según cifras oficiales, sobreviven hoy día en nuestro país más de 3.200.000 compañeros exbraceros. Muchos de ellos han fallecido, pero el derecho se les transmite a sus viudas o a sus hijos, según el caso. Pero de esos más de 3.200.000, solamente han recibido ese apoyo social un poquito más de 600.000 exbraceros, lo cual significa que se lleva un avance de apenas un 6% en la entrega de ese apoyo social. La ley del fideicomiso establece con toda claridad que este estará vigente hasta que haya cumplido su objeto social, lo cual quiere decir que está muy lejos. A más de 90%, 94% es lo que falta para cumplir su objeto social. Y nosotros estamos denunciando que el presidente López Obrador en campaña hizo compromiso público de hacerles justicia a los compañeros exbraceros. Y el 29 de mayo del año pasado, a través de la Cancillería, se le notificó a la Comisión Interamericana que aceptaban la vía amistosa para desahogar el procedimiento que se está llevando en Washington, D.C., en Estados Unidos, en el expediente CIDH P1542-13, a raíz de la queja que nosotros interpusimos. Y hoy día, 1 año y 4 meses más tarde de que le comunicaron eso a la Comisión Interamericana, la mesa de diálogo y negociación que nos dijeron sería instalada y encabezada por la ministra Olga Sánchez Cordero en su carácter de secretaria de Gobernación, esa mesa no ha sido instalada. Y no solo no se ha instalado la mesa para atender el fondo del asunto, la deuda del 10% de los salarios, sino que ahora nos dan esta puñalada por la espalda de incluir el fideicomiso 10.230 de apoyo social a los exbraceros en la propuesta de desaparecer 109 de ellos. En el 12º transitorio del dictamen nos dan a tole con el dedo diciendo que aunque el fideicomiso desaparezca, el programa y los apoyos van a continuar. Mentira, porque el gobierno de López Obrador no asignó recursos al fideicomiso ni en 2009,
ni en 2019 ni en 2020. Y en la propuesta de presupuesto 2021, Gobernación no solicitó recursos para darle cumplimiento a estos compromisos. Lo que dice el 12 transitorio de que los apoyos se van a pagar con cargo al presupuesto de la dependencia ejecutora del gasto no es más que atole con el dedo. Y nosotros decimos, si Andrés Manuel él mismo dijo en su gira de agradecimiento que su palabra está empeñada y que le va a hacer justicia a los esbraceros, lo único que le exigimos es que cumpla su palabra y que instalen la mesa de diálogo y negociación comprometida con la Comisión Interamericana, que respeten el fideicomiso en los términos de su ley y que además nos parece que no solo en relación a los exbraceros, sino a la generalidad de los sectores que van a ser afectados por la desaparición, la inminente desaparición de 109 fideicomisos, es una medida errónea del presidente, que no va a resolver los problemas de opacidad y falta de transparencia, rendición de cuentas, sino que los va a agravar. Porque aún en el supuesto de que efectivamente Gobernación fuera a dar cumplimiento a esos apoyos en el caso de los esbraceros y los demás, todos aquellos que administra Gobernación, resulta que ahora estos apoyos se entregarían sin ley y sin reglas de operación, es decir, con un mayor nivel de discrecionalidad, de opacidad y sin mecanismos de rendición de cuentas. Entonces nos parece una medida absolutamente incongruente que no solo traiciona a los exbraceros, no solo traiciona a las víctimas, a los familiares de los desaparecidos, no solo traiciona a la comunidad científica y cultural, sino traiciona los principios que Andrés Manuel dice defender y que presume todos los días en la mañanera, y traiciona a su propia palabra empeñada. Gracias y hasta la victoria siempre, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Leonardo Martínez Armenta, pertenezco al colectivo Buscando Cuerpos de Margarita López y a hoy voz del Movimiento por la Verdad y la Justicia de los desaparecidos de la Guerra Sucia de los años 60, 70 y 80. Lo que solicitamos es dar continuidad a la búsqueda de nuestros familiares, que se nos otorguen las medidas de apoyo de canasta básica y alojamiento, reparación de daños que nos ocasionó el gobierno de esos años. Una vez transcurrido el proceso de búsqueda y no localización de nuestros familiares, se proceda a la indemnización por desaparición forzada. Son 5 décadas de búsqueda y no sabemos nada de nuestros familiares. Que no se modifique el artículo 132 de la Ley General de Víctimas, que quede como está. Es todo, compañeros. Buenas tardes. ¿Vamos a hablar? Ya vamos a hacer. Gracias, soy Jenny Godínez. Esta vez soy la voz del Frente Nacional Ni Una Menos. Y el día de hoy, bueno, lo manifestamos, el Frente Nacional Ni Una Menos. Nos pronunciamos en contra del dictamen que eliminará los fideicomisos destinados a la protección de personas, defensoras de derechos humanos y periodistas, así como al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que contempla la Ley General de Víctimas, pues con esto el acceso a la verdad, memoria, justicia y reparación, así como a la vida e integridad de las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, se encuentran en grave peligro, y continuar con la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos sería imposible. Por eso el día de hoy venimos a instar a la Cámara de Senadores para que ellos nos ayuden, que escuchen cuáles son las necesidades de las víctimas, las necesidades que se aglutinan en varias colectivas y colectivos que hoy se encuentran aquí levantando la voz. Y nos pronunciamos en contra de que este dictamen pueda ser aprobado, porque como ya se ha mencionado, tendría graves repercusiones. Y muy bien lo dijo una compañera hace un momento, algunas de nosotras tenemos medidas de protección y falta solo una cosa para que podamos ser desaparecidas en este país. Por eso el día de hoy
pedimos al Senado, pedimos a los medios que se encuentran presentes que escuchen la voz de las víctimas que nos encontramos aquí. Gracias. Pues agradecerles su compañía, decirles que hemos solicitado una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Monreal, y con el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Alejandro Armenta. En el transcurso del día nos vamos a encontrar con ellos para que ellos de viva voz escuchen lo que acá se acaba de presentar y más adelante les iremos informando qué va pasando. Por lo pronto agradecerles muchísimo al senador Galarza, a la senadora Kempis, al senador Cepeda, al senador García, al senador Castañón, a la senadora Delgadillo, que han estado acá de Movimiento Ciudadano, porque esta batalla apenas empieza, y decirles que en el ánimo de que esto pasare, vamos a buscar en su caso la lucha para la inconstitucionalidad de estas medidas, porque nos parece que quebranta un pacto social fundamental de darle prioridad a las voces que ustedes acaban de escuchar. Muchísimas gracias. Si nos permiten, senador, tenemos una pregunta. Les pregunta Tere Moreno del Universal. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Un poco, bueno, más bien lo comentaron entre todos de manera bastante amplia, pero me gustaría como reducirlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador y en las múltiples comparecencias, etcétera, que se ha dado, han dicho que, bueno, que se desaparecen los fideicomisos, pero que quedarán a salvo los apoyos para las víctimas, para los creadores, para los defensores. Preguntarles si es así o si no es así y por qué, digamos, como en términos prácticos. Y también, hace rato platicaba yo con unas señoras que platicaron conmigo y me decían que podría esto resultar en que en el caso de las víctimas se tuvieran que detener las búsquedas que hacen las familias, preguntarles, pues bueno, si coinciden con esta situación. Y, por ejemplo, en el caso de cultura, ¿qué pasaría? Entonces, ¿se dejaría de hacer cine? O, por ejemplo, yo leí y me llamó la atención, decía algo de por recaudación. O entonces, el financiamiento del cine se tendría que hacer con la recaudación en taquillas, o como en esos términos, ¿qué pasaría? Muchas gracias. A ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con las víctimas antes del inicio de su gestión, ya cuando había ganado como presidente, para hacer toda una serie de acciones que se llamó el tema de justicia transicional. Se trabajó con expertos de México, de otros países, se trabajó con las víctimas, y lo primero que hizo cuando llegó como presidente es echar para atrás y traicionar la confianza de las víctimas. El día de hoy estamos viviendo lo mismo. Los mismos diputados de Morena en la Cámara de Diputados se habían comprometido a no extinguir determinados fondos. Hicieron modelos de parlamento abierto, se comprometieron con los distintos actores en cultura, en víctimas, periodistas, entre otros, y lo único que pasó es que volvieron a traicionar la confianza que el pueblo de México puso en sus manos. El día de hoy, ante estos antecedentes, por supuesto que no creemos que se vayan a respetar los fondos para estos fines. Los fideicomisos, una de la parte esencial que tienen, es que también son instrumentos financieros que aseguran presupuestos multianuales en determinado tema. En el tema específico de víctimas, hubo un triunfo histórico que se logró, que fue el tener una fórmula del presupuesto de egresos federal del 0.014% para poder ayudar a que las personas que hoy están, repito, buscando todos los días en todas las fosas y las morgues del país a sus familiares, tengan apoyos para poderse desplazar, para que los periodistas que están siendo atacados y amenazados de muerte tengan dinero para sobrevivir, porque no hay Estado, porque el Estado de Derecho se ha roto en este país, el pacto social se ha roto, y la única respuesta que tenemos del presidente es militarización y que a los delincuentes se les dan abrazos y no balazos. Y hoy ya tenemos, el año pasado fue el año de mayor muertes y de mayor violencia desde que comenzó la guerra o la llamada guerra contra el narcotráfico. De ese es el tamaño del problema. Si alguien más quiere responder de los que vinieron en cultura, por favor.
Hay tres riesgos, Tere. Como lo dijeron, lo dijo Giovanna Zacarías con mucha claridad. Primero, la politización de los recursos. Es decir, la asignación va a depender de que el funcionario o la funcionaria quiera dar el recurso. Si opinaste en contra, si no aplaudes, si tienes un proyecto innovador y distinto y no les parece, no te van a dar recursos. Segundo, la opacidad. Pasamos de mecanismos de consejos ciudadanos que deciden a criterios unidireccionales muchísimo más falto de transparencia, muchísimo más opaco. Y tercera, pierdes el blindaje. Estos fideicomisos son por ley. Por lo tanto, tienen un blindaje legislativo que les permite seguir asignando los recursos. De esta manera, ya no van a estar protegidos. Por ejemplo, el año que viene pueden decir, resulta que necesitamos el dinero y lo quitan. Se pierde el blindaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que todas estas actividades, la protección a las víctimas, a personas defensores, a periodistas, a la comunidad artística, al mundo cultural, no son prioridad. Dicen que necesitan dinero, que le bajen a Dos Bocas, que le bajen al Tren Maya. Y con eso sale más de 4 veces el recurso que estas personas están pidiendo como prioridad, que dicho sea de paso, es un mínimo de justicia para lo que todas estas voces representan. Les vamos a platicar un poquito de lo que vivimos en el tema de la protección a defensores y a víctimas con el FAIR. Para que nosotros podamos acceder a un recurso para un traslado, que es nuestro derecho, como por ejemplo venir del interior de la República a revisar nuestras carpetas en la Fiscalía General de la República, tenemos que pasar por todo un proceso burocrático que a veces llega a tardar, tenemos que hacerlo con una antelación de más o menos 15 días. Y a veces aún así no puede pasar. Cuando nosotros tenemos una emergencia para venir a la ciudad o a alguno de los estados para buscar a nuestros familiares, muchas veces este recurso es negado por infinidad de situaciones dentro de la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque la firma no está, porque le falta una coma, por pretexto, infinidad de pretextos. Eso teniendo un fideicomiso, eso teniendo una forma de transparentar los procesos. Nos hemos dado cuenta que en todos nuestros expedientes de dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se han falsificado nuestras firmas y se han generado traslados dobles o bajado recursos a nombre de las víctimas y no nos ha llegado a nosotros directamente. Imagínense ustedes en el momento en el que no existe este fideicomiso que se puede vigilar. Se hablaba de que el dinero se le iba a otorgar específicamente a la Comisión de Atención a Víctimas, a su comisionado, al comisionado en turno. Eso nos deja en un estado de vulnerabilidad, como lo decía el senador, de si le caíste bien al comisionado, de si le interesa a él que vengas o vayas, y esto no puede ser así. Creo que en vez el presidente de la República y el gobierno del país, en vez de cerrar los fideicomisos, deberían de meter a la cárcel a la gente corrupta. Si López Obrador habla de terminar con la corrupción, tendría que empezar con esta gente que es la que está haciendo los fraudes. No quitar de tajo algo que ya está funcionando. Mejor reparar lo que está funcionando a medias que terminarlo por completo. Nos deja simplemente sin una certeza jurídica de qué es lo que va a pasar con nosotros, ¿no? Eso era lo que el compañero Omar hablaba. No hay una certeza de cómo va a manejar este recurso. Habla de que se va a seguir atendiendo a las víctimas. Yo no sé si va a inventarse otra rifa de avión sin avión, o va a ser una especie de otro programa, ¿no? Creo que, como lo decía el senador, bueno, quítenle dinero al aeropuerto, al Tren Maya, o que se le quite de la cabeza regalarle dinero a otros países y que atienda la emergencia que está viviendo el país mexicano, porque hoy tenemos dos emergencias, la de salud y la de la violencia que ejerce este país.
Cuando se inició la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, no teníamos el país sumergido en una violencia y sumergido en esta ola de sangre como lo tenemos con este gobierno de besos y abrazos. Me hiciste una pregunta, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Qué pasaría? Bueno, estamos igual que ella, los recursos no están blindados y lo que no está salvaguardado por la ley de cinematografía está a expensas de que cada año tenga que venir la comunidad cultural, que creímos que eso se iba a acabar. Eso pasaba en los sexenios pasados. Se supone que no estamos en lo mismo de antes. Se suponía que no íbamos a regresar cada año a suplicar por los recursos anuales. El problema aquí, y te lo voy a decir, hoy que yo oí la mañanera del presidente, yo le voy a decir al presidente que yo no estoy a favor, no estoy en un grupo de intereses creados, ni la comunidad cultural está en ningún grupo de intereses creados. A nosotros no nos manda ningún partido político. Estamos aquí con ayuda de algunos representantes que educadamente y de manera empática hacia la problemática nos están dando voz, pero nosotros no formamos de ningún partido político, somos sociedad civil. ¿Qué es lo que pasa si quitan estos recursos a los que tenemos que chillar? Pues nos quedamos sin, o sea, tenemos un fondo para películas que tú puedes deducirme fiscalmente, pero estos eran los fondos donde el gobierno arropaba a la cinematografía nacional, como lo hace. Francia no es una potencia internacional a nivel cinematográfico si no tuviera y no arropara sus recursos culturales. Para ustedes, en términos prácticos, ¿se reduciría la producción de cine nacional? A ver, teníamos 500 millones de entre Foprocine y Fidecine. Si ellos los quitan, tienen 100 millones para hacer lo que quieran con ellos. Antes había todo un comité ciudadano y todas unas reglas cuidadas para dar los fondos y se podía auditar. Todo era auditable y se podría seguir auditando, no se tendrían por qué quitar. Como dice Emilio, genera más opacidad hacia dónde se van los recursos. Lo que quiero que entiendas es que la comunidad cultural no tiene seguro social, no tiene pensión, no tiene nada, es como si fuera un albañil. Nosotros trabajamos por proyectos. Si me invitas a una película, voy a cobrar por esa película, pero no tengo si yo me caigo en la película, no tengo prestaciones. Si yo me caigo en la película, pues será con el seguro que habrán contratado solo por esa producción, pero después yo estoy no tengo nada, no tenemos nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tomar los recursos genera más opacidad y más corrupción y como ya lo hemos diciendo, estas películas que se van a perder han hablado de los desaparecidos, han hablado de las víctimas de violencia, han hablado de la corrupción del sistema político de este país. Los fideicomisos que están tratando de quitar son los fideicomisos que hablan de la realidad bruta y descarnizada en la que vivimos en el país día con día. Entonces, creo que es muy entendible que, o sea, están politizando, el saqueo de recursos es para politizarlos solamente, y realmente la comunidad cultural no está de acuerdo. No sé si quieres decir algo, Mónica. Sí. Nada más solo quiero agregar que lo importante es no politizar. Nosotros no queremos depender de los recursos de un partido político que en este momento es Morena. Queremos que los recursos sean libres de esta politización y que además haya participación ciudadana, porque los fideicomisos lo que tienen es que puede haber inversión privada, inversión internacional, y que esa inversión es vital. Es no solamente el dinero del gobierno, que en realidad no es dinero del gobierno, es nuestro dinero pagado por nuestros impuestos y generado por nuestro trabajo. Entonces creo que lo importante es eso, que los recursos no caigan en manos de políticos y que nosotros, las víctimas y todo el gremio cultural y toda la sociedad esté por la venia y por las dádivas de un partido político. Nosotros queremos ser partícipe de esta sociedad organizada que lucha por esos recursos para generar cambios sociales de vital importancia en estos momentos para nuestro país. Yo le voy a contestar respecto al tema de los desplazos para periodistas. En la actualidad, con el fideicomiso, a nosotros, yo como activista y defensor hoy de la libertad de expresión, nos cuesta alrededor de 10 días poder extraer un compañero que esté en riesgo en Oaxaca,
en Veracruz o en Quintana Roo. 10 días nos cuesta. Son los días que tardamos pidiéndole al mecanismo, con un fideicomiso, pidiéndole que lo extraigan en lo que ellos hacen los trámites para boletos de avión, autobús, lo que vayan a hacer. Con un fideicomiso, donde se supone que al fideicomiso nada más le meten la mano y presentan. Imagínense qué va a pasar ahora que vamos a tener que hacer una requisición. Hoy vamos a tener que hacer una requisición. A ver, como ya no hay un fideicomiso y es un recurso que está etiquetado en un presupuesto, hoy vamos a tener que hacer una requisición para poder salvar una vida. Yo tardé 10 días para salir de donde yo estaba escondido para que me trajeran aquí. Y es el promedio de 5 a 10 días. Si llega a pasar esto de que desaparezcan los fideicomisos, los compañeros, pues creo que nunca van a poder llegar acá. Porque cuando uno va a hacer un requerimiento de un apoyo, tardan meses. Y una bala tarda milésimas de segundos en llegar de aquí a aquí, ¿eh? Es lo único que les digo. Y hay una cosa bien clara, que a nosotros sí nos queda claro, esto no es por transparentar los fideicomisos, no nos quieran vender esa idea a los diputados de Morena, no es, ellos tienen todas las herramientas, todas, tienen el poder, son el partido que está gobernando, tienen el poder para decir, audítame este fideicomiso desde el primer centavo que se gastó hasta hoy, tienen el poder para hacerlo, tienen las herramientas, tienen el personal, pero no lo hacen porque quieren ese dinero para la campaña del 2021. Para eso lo quieren. Que no digan que no es cierto. Para eso quieren el dinero. No es para otra cosa. Gracias. Bueno, con esto damos por concluir la rueda de prensa y agradecerles a todos los medios de comunicación que atendieron este llamado. Muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas tardes. Senado, escucha, apoya nuestra lucha. 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 De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha. Cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Si la mafia no se uniera como debiera, temblarían los poderosos desde el cielo hasta la tierra. Si la sociedad se uniera como debiera, temblarían los poderosos desde el cielo hasta la tierra. Sin las familias, no. Sin el cine, no. Sin el arte, no. Sin la cultura, no. Sin el periodistas, no.